Es un placer para mí saludarlos en esta mañana y darle la bienvenida a la mesa del maestro y traerle la ponencia número 116. Y el tema de hoy va a ser muy interesante y se titula El lenguaje. Yo me he preguntado repetidas veces y he comentado con algunos de los maestros por qué las personas le es tan difícil cambiar el cambio de mente o cambiar de pensar. Porque la gente tienen como un carretel interno que un hilo lo va envolviendo y para dejar o cortar ese hilo le es muy difícil porque se han acostumbrado que otros decidan, que otros piensen por ellos. En otras palabras, el ser humano ha sido domesticado como se eh, domestican los animales. La otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué la gente creen las cosas y lo dan por sentado sin tener evidencias? Creen lo que no entienden, no saben y no ven. ¿Por qué? Es como un control que tienen en la mente como si fuera un programa que actúa por sí mismo. La otra cosa es por qué la gente tiene miedo cuestionar lo que cree. Es decir, lo que la gente cree es como un refugio para ellos, que los mantiene en cierta manera con alguna paz. Y cuestionar ese, esa verdad, ese refugio que ellos tienen, les es muy difícil y tienen mucho miedo de perderlo, porque es como el dueño de una casa que tiene miedo de venderla y no encontrar otra. Hay otra pregunta más que hacerla. ¿Por qué nosotros tenemos que creer lo que todo el mundo cree? Muchas veces me han dicho a mí, tú no puedes ir en contra de la mayoría. Tú no puedes estar correcto y la mayoría equivocado. Y esa es una trampa, porque eso es lo que nos lleva como a un rebaño, ¿verdad? Como yo puedo ver en los llanos, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, cómo llevan el ganado, los peones, los trabajadores, llevan el ganado donde ellos quieran y el ganado no puede ir donde él quiere. Ahora hay otra pregunta más, discúlpeme por tantas preguntas. ¿Por qué nos conformamos con la manera de comunicación, el lenguaje y los escritos? Yo puedo ver que hay otras especies de seres
como la flora, la fauna, los animales, las aves, ellos tienen una mejor manera de comunicarse que el ser humano. Conocen dirección, conocen el tiempo, y como que el ser humano sí lo conoce, pero el lenguaje lo domina y el lenguaje no es la manera más correcta de comunicarse. Usted dirá, ¿cómo? Si no hay lenguaje como nos comunicamos. Bueno, existe la telepatía, la intuición, la conciencia y muchas otras formas de comunicación que ignoramos y le damos el 100% de importancia al lenguaje. Eh, el lenguaje tiene un efecto ah, muy profundo en la mente, en el alma y en el entender y el comportamiento del ser humano. Una mentira puede causar desastres y en realidad lo está causando porque este mundo se rige por mentiras. La política, lo hemos visto, que se promete una cosa y detrás está otra. La mentira ha sido un arma letal que se incrustó en el lenguaje. El chisme. El chisme puede destruir una amistad, puede destruir una familia, puede destruir un matrimonio, puede destruir una economía. Se introdujo en los idiomas porque los idiomas están contaminados con la mentira, con el chisme, con el mal, con la doble interpretación o doble significado de las palabras. Este, fíjese si el lenguaje es tan poderoso que en los escritos podemos ver que se hizo un proyecto universal, un proyecto extraordinario. No nos podemos dar cuenta porque la historia le pasa por encimita. Pero cuando se habló de la Torre de Babel, ahí estaba hablando de un mega proyecto que iba a afectar al mundo entero. Y sin embargo, por causa de la comunicación, la mentira, la confusión que el lenguaje trajo, ese proyecto mundial de miles de personas fracasó. Tuvo que haber un reseteo en el mundo. Entonces los escritos, la publicidad, la mentira se usan para resetear las civilizaciones, parar megaproyectos, de tener culturas, de tener manera de pensar y así manipular a las personas. Ahora, ¿de dónde viene el lenguaje? Hace poco me mandaron un video, creo que fue Jan, mandó un video que me
ayudó mucho a pensar sobre el lenguaje porque, como ustedes pueden ver, el lenguaje es un juego de palabras que, que nosotros eh, muchas veces lo hemos visto, como por ejemplo, si usted usa la palabra lengua, le quita una L y es legua, distancia. Si usa palabra, es una pala que abre. Che. Si usted usa la palabra cazar con S, es de ir y tratar de atrapar algo. Pero si le pone Z, es matrimonio. Hemos dicho la palabra entendimiento, entiendo para mentir, consentimiento, consiento para mentir. Ah, wow. Eh, concierto, con certeza. Eh, y también es una música que dan un concierto. Trabajar es trabar abajo. Entonces, cuando usted mira en la manera que los lenguajes, los nombres, los países, las ciudades, todos le dan una pertenencia. Los nombres nos dan una pertenencia o nos quitan la pertenencia y se lo dan a otro. Los nombres. Como por ejemplo, los patrones de un país quiere decir que ese país pertenece a ese patrón. Y aunque ustedes nos crean, el nombre que nos dan no es el nombre que trajimos, pertenece a otro ser. Entonces, el lenguaje es más complicado que lo que usted piensa, y máximo cuando se escribe. Yo me acosté meditando en todo esto y anoche eh, pude pude verlo claro, pude tener una visión de lo que es la genética, porque el lenguaje es producido por el lenguaje. Fíjese bien, el lenguaje es producido por el lenguaje, porque el lenguaje son sonidos guturales que sale de un programa interno que se llama genética. Fíjese bien, el lenguaje está impreso en la genética y la genética afecta al lenguaje y el lenguaje la genética porque ambos van entrelazados. En la genética están todas las palabras que existen en todos los lenguajes del mundo, están en la genética. Existen el nombre de todas las entidades del mundo, están ahí escritos en la genética. No hay nada que podamos hablar y decir que no esté en la genética.
Entonces, ajá, cuando usted mira el lenguaje, tiene que interrelacionarlo con el DNA o con la genética. Y por medio de la genética, ahí en esa genética hay como unos agujeros negros diminutos o agujeros de gusano que son como salidas de la misma genética y del tiempo y del espacio y de la clasificación de cómo se entienden las cosas. De ahí es donde se puede tener la clarividencia, la intuición, la autosanidad, aún la curación remota y la auto manera de sanarse. Es decir, el 90% de la influencia de los patrones mentales están controlados por la genética, por todos esos códigos genéticos que conllevan el lenguaje. Por eso lo que se llama la basura genética no es otra cosa que el lenguaje. Entonces, wow. Entonces, esta genética es como una acumulación de datos que genera en nosotros la manera de actuar, porque las mismas reglas que están en el lenguaje están en el lenguaje interno que es la genética. Y eso se escribió en el libro de Jeremías cuando dice que escribiré en vuestra mente y vuestro corazón. Los dioses fueron quienes escribieron en la mente, en el corazón, es quien escribió la genética. Es decir, lo que la gente cree y no puede dejar está inscripto en la genética, por eso no lo puede dejar. Entonces, ajá, es como una computadora que se le programó con muchos archivos de holografía y es como una película que son millones de fotos y las hacen funcionar a través del pensamiento y del método del lenguaje, porque el lenguaje trae un poder vibratorio muy poderoso que sale de la genética y tiene un efecto grandísimo hacia afuera, porque es el vibración y el sonido. Y esto se debió a Tubal. En la escritura dice que Tubal sacó el sonido de dentro
y lo exteriorizó. Entonces, no solamente sacó el sonido, sino que cambió el lenguaje, hizo un solo lenguaje, una sola comunicación. Según la escritura, duró hasta la Torre de Babel, porque ese solo lenguaje fue tan fuerte que cambió al ser humano y el ser humano mismo se destruyó porque hizo de un ser un monstruo que se atacó a sí mismo, se destruyó a sí mismo y su energía fue tan fuerte que ya no pudo pensar correctamente y pensó en una locura, y dice allí que pensaron continuamente el mal, y no estamos muy distantes de esos, del comportamiento humano que está viendo y aún va a ser más, va a ser muy duro aquí en la tierra el comportamiento desde ahora en adelante, porque la retórica, la manera de hablar, la manera de interpretar, donde nos quieren llevar es a una locura autodestructiva. Entonces, por eso, la vibración que estamos teniendo está afectando la genética y por tanto el comportamiento, porque sale y entra, sale y entra, sale y entra. Ese sonido sale de dentro de la genética del alma, entra por el oído, cambia la mente y trae como una euforia, trae una música que no es música, que es un ruido, trae euforia, trae miedo, trae violencia, trae odio, trae degradación. Entonces, hay que ver que mucha gente no puede salir, pero acuérdense que hay una salida de un 10% en que ya le dije que es como unos agujeros negros pequeños o una este agujero de gusanos o puertas o salidas o ventanas donde usted puede salir un 10% y es suficiente para llegar a una realidad y salir de todo esto, porque así como, entre comillas, Noé pudo hacer su propia embarcación y salir, así nosotros podemos salir en nuestro mercaba. Tú tienes un mercaba interno que está aprisionado en todo este enredo, pero ese mercaba sabe por dónde están los agujeros negros entre genética, y anoche yo lo pude ver por donde uno puede salir. Por eso es que los animales pueden saber eh, cuándo su amo va a venir horas antes. Sí, los animales pueden
ver porque ellos pueden usar estos llamados agujeros negros. Y entonces las herramientas que fueron hechas para destrucción, la podemos usar para bendición. El cuchillo no se hizo para matar, se hizo para usarlo para la alimentación. Todas las cosas las podemos usar para beneficio. Podemos usar las palabras para llevar al mundo a otro nivel, aun que no es la manera adecuada. Podemos llevar a este mundo a otro nivel con las palabras, porque se nos trajo la esencia. Tenemos la esencia en la estructura de la conciencia y allí está el verdadero lenguaje, que no tiene lenguaje. Ahí están las palabras que no tienen palabras. Ahí está la solución a todos los problemas, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Cuando se ha hablado, y este científico japonés lo demostró, que se le habló mal al agua y cambió de forma. Se le habló bien al agua y cambió de forma. Porque hay muchas palabras que nos conectan con la conciencia y con el todo. Pero el lenguaje es una mezcla que dice lo que no dice y lo que no dice es lo que dice. Y no es la palabra en sí, sino en la energía, la intención, lo que sale de nosotros. Esa intención tenemos que ponerla a las palabras. Esa bendición tenemos que ponerla en las palabras. Por ejemplo, cuando se dice palabras de amor al agua, por ejemplo, cambia. Si dice palabras de odio, cambia horriblemente. Y el agua se puede limpiar con palabras. Eso demostró el científico japonés por la energía. ¿Y quién le da esa energía? Sale de la genética de la conciencia. No sale de la genética, si es que tenemos genética de la conciencia, no creo, pero sale de la energía de la conciencia y no de una genética incrustada en nosotros. Dice ahí, no estoy seguro de eso, simplemente lo leí, que varias personas se reunieron y mentalmente empezaron a enviar bendiciones a un río, contaminaron y lo limpiaron. Es difícil de creer esto, pero yo lo creo. Por lo menos lo puedo ver cuando los hermanos están enfermos y ustedes empiezan a mandar energías y bendiciones. Vemos cómo
se puede sanar la persona más rápida y aún podemos autosanarnos, limpiando el contenido de la negatividad, porque usted va a la gente y si usted se enferma ya lo juzgan y piensa que usted es un pecador, que usted es castigado por los dioses. Si usted le va mal, no, tenemos que juntarnos como lo hacemos los Ibra. Cada vez que alguien tiene necesidad, envíele amor, vida, luz y paz y usted va a ver. Por eso el lenguaje influye en el pensamiento y el pensamiento pueda llevar bendiciones a mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un lenguaje negativo, fanático, religioso, y repiten y repite y repite y repite, crea en ti cosas que no son, crea violencia, crea fanatismo, crea otro personaje que no eres tú y ya no quieres ser tú y quieres ser otra cosa. Wow. Entonces, estas palabras traen resultados muy negativos porque la mayoría de los nombres que nosotros llevamos son nombres de entidades falsas. Como dije antes, nombres de países pertenecen a entidades de los cuales fueron entregadas. Nombre de ciudades fueron entregadas a entidades. Palabras inventadas, insertadas dentro de palabras que traen conceptos correctos a conceptos incorrectos. Entonces, esta es la manera de perpetuar la religión, las entidades que exigen y son por miles y miles y cada día más el hombre busca nuevas entidades, nuevas creencias en su ansia de encontrar la paz moral y lo que encuentran son programas que le dicen lo que deben hacer y los llevan más a cosas que los atan. Entonces, el plan original nuestro es muy sencillo. El mundo que nos mueve como lenguaje, como vivir, procede del amor y todo nuestro lenguaje de la conciencia de nuestro ser debe venir del amor y todo sentimiento hacia los demás debe venir con amor y todo concepto y palabra debe venir con amor. Eso es bendición. Cuando yo te digo bendiciones, son todas las palabras y todo lo que conlleva el amor. Porque el amor es todo lo que nos beneficia
y nos trae todos los valores universales que es la economía divina. La economía divina es el amor. Cuando yo te digo bendiciones, no es algo religioso, es la economía divina, todo lo que vale, lo estoy compartiendo contigo. Del amor sale lo más maravilloso que puede haber, lo que más vale, que es la vida. Algo infinito que siempre ha sido y será, y siempre será mejor, y podrá pasar por todo, porque la vida tiene su propio lenguaje, el lenguaje del amor. Porque la vida es quien nos trae el amor. El amor no puede salir de otra cosa si no es de la vida, mi hermano. El amor sale de la vida como el fruto sale del árbol, porque el árbol da el fruto por el amor. Es lo mismo. El amor sale de la vida y la vida sale del amor. Así como el fruto sale del árbol y el árbol sale del fruto. Entonces sale la luz. Y lo dije el domingo, la luz no se ve. Lo hablamos el domingo en la clase presencial. La luz es invisible. Lo que tú ves es algo artificial. La luz no lo puede ver el ojo. Cuando tú miras el espacio, todo lo ves negro, porque la luz no lo puede ver el ojo. La luz no es lo que nosotros vemos como luz. La luz lo ve todo, porque la luz no lo ve ningún ojo. La luz es un saber, un conocer, un experimentar con todo al mismo tiempo. Esto lo he podido experimentar en todas mis experiencias que he tenido. Y ese todo, ese lenguaje, que es el verdadero lenguaje, esa experiencia de experimentarlo, de saberlo, de conocerlo, donde no hay preguntas, donde todo es respuesta. Esto te lleva a la armonía, porque regresa al amor, que es el gran todo, y te une al todo. Entonces es un continuo mover el amor, la vida, la luz y la paz. Muy agradecido por haberme escuchado en esta mañana y continuaremos en el, en el día de mañana. Bendiciones.